genera, cómo se colapsa, cómo se foramina y cómo se secuestra, ¿no? Entonces, ¿dónde se supone que está nuestro disco? Acá, entre los cuerpos vertebrales. ¿Para qué sirven los discos vertebrales? Como almohadillas o como colchón o colchoncitos para que los cuerpos vertebrales se puedan movilizar. Hasta ahí creo que lo tenemos bastante claro. Hernia discal. Entonces, miren, ¿eh? Debilitación del disco. Uso, desgaste, atrofia, sobrepeso excesivo. Por eso que los gorditos con mucha frecuencia tienen dolores de cintura. Y a veces se asocian a las hernias. También en la mañana les comentaba a los chicos, es importante saber en qué momento del día les duelen las articulaciones. Por ejemplo, si es una sacroileitis, daños a nivel articular, generalmente el dolor va a ser durante la noche, ni siquiera los va a dejar dormir. Una osteoartritis, por ejemplo, ¿en qué momento del día va a ser el dolor? Durante... Cuando haga más actividad física, cuando camine más, se desgasta más, y cuando más, se duele más. En cambio, en la mañana va a estar el reposo, que son elevados. Una artritis reumatoidea, por ejemplo, que es un proceso inmunológico, les va a doler más durante las primeras horas de la mañana. Una artritis gotosa, generalmente en horas de la tarde. Y generalmente los procesos oncológicos, como para que lo tengan claro, principalmente duelen durante horas de la noche. Cáncer de páncreas en la noche se siente el paciente y mejora el dolor. No es que le calme, sino de alivio. Entonces, es muy común, por ejemplo, en los trabajadores, ¿no?, que hacen esfuerzo físico. Lamentablemente, tenemos gente que necesita hacer este trabajo que le genera mucho desgaste en medio de la columna, sobre todo las articulaciones, ¿no? Y puede producirles hernias, ¿no? En el otro caso, un gordito, ¿no? ¿Por qué un gordito hace hernia? Porque el peso, yo siempre pongo este concepto, a las rodillas de la columna, o esta analogía. Es como si construyéramos una casa con columnas para una casa de 2 pisos y le metamos 5 pisos. ¿Qué va a pasar con la columna? Se va a debilitar, se va a rajar, se va a romper. Es igual, nuestro cuerpo está diseñado para un peso. Y si le aumentamos más peso, se va a debilitar nuestras rodillas y nuestra columna, es decir, nuestra estructura ósea principal. En la epidemiología, 35 a 55 años, más común en varones. Y la localización más frecuente en columna cervical es C5, C6, y en lumbar es sobre todo L5 y S1, ¿no? Es lo más común, lo más frecuente. Tipos de hernia, parcial o masiva, según su localización de la hernia, por eso pueden morder principalmente en la parte posteromedial o pueden morder a nivel de la zona posterolateral de la raíz nerviosa que está ahí. Entonces lo aplastan, lo comprime, lo ajustan y el dolor es bastante importante, es un dolor neuropático cuya característica es un dolor irradiado, ¿no es cierto? Porque sigue un trayecto nervioso. Es muy frecuente, por ejemplo, las lesiones de L4 o L5S1, que lo que más el paciente queja es dolor en el dedo gordo del pie o en la parte interna de los pies, del pie. Entonces, tenemos hernias contenidas y hernias protruidas. Lo que nos interesa más son con qué maniobras yo puedo reconocer las hernias. Hay una maniobra muy común que es la maniobra de Dandy, que simplemente consiste en comprimir con los pulgares o con los índices los espacios intervertebrales y vamos bajando desde la columna cervical hasta la columna lumbar, haciendo presiones a nivel de los espacios intervertebrales. Pero también tenemos maniobra de Valsalva o la famosa maniobra de la Segue o la maniobra de Bragat. La Segue y Bragat son unas maniobras muy comunes o características cuando estamos hablando de ciáticas, es decir, una hernia del núcleo pulposo que me esté comprimiendo una raíz nerviosa. Me he estado olvidando de estos horarios. No. Ya no faltan muchos, ¿no? Síndrome OA1. Los días 20. ¿Qué es ahora? La anterior es así, relación. Entonces acá es evaluación.
sido el 24. Tienes espalda Morales. Acá. Quiroga. A ver, Quiroga. ¿Cómo es la maniobra de Bragat? La seguida. Eleve la pierna de 10 a 15 centímetros. ¿Qué opinas? No, no. Esos son ejercicios que se hacen normalmente, ¿no? Para abdominales, pero normalmente te ponen así, casi levantar la pierna 10 centímetros y aguantas, ¿no? Lo que puedas. Cuando yo era chiquillo nos decían entrenar eso en el hospital. Nos ponían, nos echaban y levantaban los pies físicos. El primero que no podía aguantar, por eso no es la maniobra de la serie. ¿Cómo es la maniobra de la serie? Claro, la serie y Bragat son simplemente variantes. ¿Qué opinas? Fuerte, por favor, es pitía. Es pitío. El paciente, sí, es pitío. El paciente tiene que estar en decúbito supino, eleva la pierna y esta va descendiendo y a medida que se forma un ángulo en el momento en que el paciente indica el dolor, sigue subiendo a 60 grados, entonces es positivo. 70. No 60, 70. Miren esto, ¿no? El paciente está, como decía el Quiroga, ¿no? Decúbito supino, decúbito dorsal. Al paciente se le eleva, no eleva el paciente, nosotros le elevamos. Y se supone que desde los 90 grados, a manera que yo levanto la pierna, si el paciente refiere dolor hasta antes de los 70 grados, la maniobra es positiva. Si es más de 70, es decir, más hacia arriba, como vemos acá, a partir de 70 grados, si le duele, no es patológico, es parte de él. Y el Bragat, simplemente cuando le levantamos la pierna, simplemente hacemos una flexión a nivel de pie hacia adelante. Estamos estirando un poquito más el nervio ciático. Miren la distribución topográfica, una hernia en L1, L2, perdón, la distribución y los datos estadísticos, ¿no? Lo más común es L5, S1, ¿no? Con 48%. Ahora, la clínica, cuando la hernia es a nivel de L5, S1, que es la más frecuente, que es la más común, el dolor y la hipostesia hacia el dermatoma correspondientes a nivel del cuarto y quinto dedo del pie. O sea, a eso yo quiero llegar, ¿no? O sea, a veces los pacientes van a decir, me duele el pie. Y no es que le duele el pie, sino le duele una raíz nerviosa, que dependiendo de la ubicación donde está la compresión del nervio, te va a dar manifestaciones de los dermatomas, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes? Uno, la intensidad, lesiones, operaciones, antecedentes familiares, antecedentes de consumo de alcohol, drogas, cigarrillos, trabajos, ¿no? Es importante siempre preguntar si, además del dolor de lumbar, o a nivel de, o en relación al dolor irradiado a otra zona, hay fiebre, infección, presenta tumefacción.
Como por ejemplo en esa pregunta que les hice del arañazo de gato. Veterinaria que atiende múltiples animales, ¿no? Domésticos. Cuando les describo un ganglio grande, doloroso, y a la inspección que les digo, zona eritematosa rojiza. Si es un ganglio, por todo lado, infeccioso. Entonces es importante ver también las lesiones cutáneas, que nos permitan a nosotros definir si tiene un componente infeccioso. Además, si tiene problemas en control de la vejiga del intestino, porque si le duele al paciente y tiene problemas para controlar esfínteres, te está hablando de otro tipo de lesión adicional, plexos. También es importante preguntar si usa corticoides, pero esto no quiere decir que le tengamos que tener miedo a los corticoides. Los corticoides, cuando se usan por mucho tiempo, sí pueden producir osteoporosis, ¿no? Pero no, pues si hacemos ciclos de una semana, 2 semanas. Los corticoides en usos en tiempos prolongados sí pueden producir bastante daño. Osteoporosis, fracturas, necrosis avascular. ¿Qué es una necrosis avascular? Es la arteria, se muere, sobre todo en el fémur, ¿no? La arteria que riega la cabeza del fémur se obstruye y se hace una fractura patológica de ese segmento y se asocia netamente al uso de corticoides. Entonces también si baja de peso el paciente, ¿no? Porque recuerden que también conocemos a las mieloptisis, que se traduce simplemente por neoplasias que infiltran hueso. Muchas veces vemos fracturas patológicas en el contexto de metástasis, ¿no? Estas fracturas pueden ser obviamente hernias. Entonces siempre es el enfoque, ¿no? O sea, cómo está o qué antecedente tiene. Y creo que en semiología es muy importante hacer la anamnesis. Creo que es uno de los parámetros más importantes de la semiología. Cómo preguntar, cómo abordar al paciente. Y seguimos sufriendo un poco, ¿no? Claro, cada vez mejoramos. Recuerden que el primer paso en una buena historia clínica es la recolección de datos, ¿no es cierto? Lo que el paciente les va a decir. Después, selección de los datos. Después, interpreto los datos y concluyo en relación a lo que me ha contado el paciente. Dolor. Por ejemplo, hay varias maniobras que hemos tocado la anterior vez, ¿no? Dolor cervical, lumbar, ¿cómo es el dolor? ¿Qué aspecto tiene? ¿En qué momento del día les duele? Si hay contractura o espasmos paravertebrales. Es muy común esos dolores que acusa el paciente cuando viene a la consulta. Les duele todo el cuerpo, les duele zonas donde los músculos se contraen tanto que producen mucho dolor. Incluso a veces logramos ver el músculo contraído. Obviamente no tanto así como en la propaganda de un relajante muscular, ahí, ¿no? Se ve el músculo, eso no van a ver, ¿no? Pero sí se logra palpar y percibir estas contracturas musculares. Por ejemplo, hernias laterales, hernias centrales, ¿no? Las laterales sobre todo parestesias y las centrales como comprimen lentamente la médula, porque recuerden que tenemos primera y segunda neurona. La primera neurona, cerebro o médula espinal. La segunda neurona, la raíz espinal. Incluso las primeras neuronas producen rigidez, producen hipertonía, producen hiperreflexia, y cuando es lesión de la segunda neurona, en este caso las raíces nerviosas, es al contrario, ¿no? Flacidez, reflejos osteoteninosos disminuidos. Entonces no va a ser lo mismo que la lesión sea a las raíces nerviosas a que la lesión sea a la misma médula. Van a tener diferentes manifestaciones semiológicas como lo que están viendo, ¿no? Este es el test de la serie que le preguntaba a Quiroga. Y cuando dobla el pie es el test de Bragg. Ahí está. Hasta 70 es normal. Si yo doblo más de 70 es patológico. Es normal, ¿no? Test de Neri, ¿no? Esto también lo hemos hecho. Se le pide al paciente que se siente y se le flexiona el cuello. ¿Qué articulación trabaja ahí? Occipito acroides, ¿no?
Creo que Quiroga me quería hablar algo sobre test de Migra, ¿no? Hace rato. No sé si te referías a eso. Maniobras de Valsalva, test de FAIR y niveles neurológicos. Las radiografías simples nos muestran algunos datos. ¿Qué vértebra está afectada acá? ¿Cuál? 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? ¿Cómo se acuñó? ¿No? Entonces, cuando ustedes ven una radiografía, no necesariamente, pero sí comúnmente, una fractura de la L1 sí va a producir que el núcleo pulposo se mueva y pueda morder raíces y se pueda generar un núcleo pulposo. Osteocondrosis. A ver. Vamos a preguntar algunas cosas de osteocondrosis. A ver, quiste gamarra. ¿Qué es la osteocondrosis? Es una no es una patología de osificación de no leí, doctor. Quispe Gutiérrez. Presente, doctor. ¿Qué es la osteocondrosis? Va a ser una alteración de una o más centros de osificación, las cuales van a generar una degeneración secuencial, una recalcificación, puede ser una necrosis ósea también. Más o menos, ¿eh? Más o menos. A ver. Quispe Maldonado. ¿Qué es la osteocondrosis? La osteocondrosis va a ser... No, ay, no, va a ser estos son los padecimientos de migración que llevan a la migración. ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe? Es una degeneración, doctor, de los centros de osificación, ¿Cómo? donde posteriormente se da una recalcificación. Cuando posterior a la necrosis hay una recalcificación, por ende hay una unión de ambos centros. Más cerca, estás bastante cerca. A ver. No, son alteraciones de uno o más centros de osificación. No se osifica. Caracterizados por degeneración secuencial o necrosis aséptica y recalcificación. ¿Qué pasa? Los sitios donde normalmente deberían desarrollarse se osifican o se alteran o se rompen. Entonces hay recalcificaciones anómalas de los sitios de osificación. Entonces vamos a tener varias enfermedades. La osteocondrosis de calcáneo, la osteocondrosis de rodilla o enfermedades de los autores que han descrito estas patologías. Y generalmente se asocian, por ejemplo, en rodillas a personas que juegan mucho fútbol o mucho básquet y son pequeños y todavía sus centros de osificación no han osificado adecuadamente. Entonces se rompen, se laceran, se alteran y luego se recalcifican, pero ya no de una manera adecuada. Ese es el fondo. Ahí dice, ¿no? Son enfermedades idiopáticas que se diferencian de la necrosis avascular postraumáticas. Son diferentes. Son procesos clínicos que pueden dejar secuelas por deformaciones producidos en el estadio de fragilidad de la osteonecrosis, ¿no? Entonces, la fisiopatología pueden ser vasculares, pueden ser lesiones de las apófisis. Mira, las anomalías vasculares. No hay una buena irrigación o una oclusión venosa parcial. Por las apófisis, ¿no? Los músculos que normalmente se fijan o se asientan sobre una estructura ósea se rompen y luego se reosifican en otra zona, como ocurre normalmente en el calcáneo, ¿no? Ese es el fondo, ¿no? Miren, se da principalmente en niños sanos de crecimiento rápido, generalmente longilínicos, y en la edad de 15
años como promedio. Generalmente el paciente está en un buen estado general, no hay mayor sintomatología. Generalmente es unilateral, ¿no? Generalmente no son bilaterales. Acá hay una enfermedad de Scheuermann, 15 a 19 años, y normalmente, ¿no?, el paciente manifiesta cansancio y dolor discreto en el sector medio inferior de la zona cifótica o la espalda redonda, ¿no? Es enteramente rígida, pero no le duele, ¿no? Una hipercifosis. Y son alteraciones, ¿no? Son alteraciones en el examen clínico, posición de pie, posición semisentada y de cúbito, ¿no? Otra patología muy común es la espondilitis anquilosante. Es cierto, no corresponde a nuestro grupo etario, pero no corresponde a nuestro grupo étnico, ¿no? Generalmente es más para los de raza blanca, para los anglosajones, ¿no? Para ese grupo. Pero sí estamos llegando a ver, ¿eh? Estamos llegando a ver pacientes. Tengo 2 pacientes con espondilitis anquilosante y los suelo ver con frecuencia con tratamientos irregulares, porque al final no hay un tratamiento curativo, ¿no?, sino más sintomático. Enfermedad autoinmune progresiva, sistémica, inflamatoria y crónica, el esqueleto axial. Entonces, ¿qué va a pasar con este esqueleto? Se va a volver rígido, no va a tener los movimientos que normalmente tiene el columna. Y de ahí tenemos una maniobra muy típica para reconocer este esqueleto, que es la maniobra de Chauvet, ¿no? La maniobra de Chauvet sí nos permite reconocer claramente esta alteración. Entonces, miren, acá este núcleo pulposo, o sea, el disco intervertebral, se empieza a degenerar y lo empieza a soltar. Frecuente en la raza blanca, es menos del 1%, más a hombres. No, una tercera parte sufre deterioro en las funciones habituales de la vida, afecta, digamos, a la HLA B27, y generalmente lo que nosotros tratamos en esta enfermedad que aún no tiene cura son las manifestaciones sintomáticas, ¿no? Generalmente el paciente con esta enfermedad, al empezar las actividades físicas, le genera dolor. Cuando hace movimiento le calma el dolor, y cuando está sentado, cuando está en reposo, le duele más. Es bien curioso. Normalmente en una osteoartritis, yo estoy sentado y me calma el dolor, camino y me duele. En cambio, en esta patología, ¿sabéis? Hago actividad física, me calma el dolor, me paro, me siento, me duele más. Es algo característico en esta patología. Manifestaciones clínicas: se empeora con el reposo y mejora con los ejercicios. Dolor nocturno, ¿no? Tanto así como una osteoartritis. Hay rigidez matutina, ¿no? Comienzo del dolor antes de los 35 años, rigidez de la columna, mejoría de los síntomas de actividad y comienza subagudo mal definido, ¿no? A veces no lo pensamos, ¿no? Una espondilitis anquilosante en nuestro medio no es muy frecuente. Entonces hay que buscar jóvenes, ¿no? Antes de los 35 años. En el examen físico, y por ejemplo, no sé qué tanto nos puede ayudar la flecha de Fourier, porque la flecha de Fourier justamente es una maniobra que nosotros, en la cual le pedimos al paciente que haga la maniobra de los 3 puntos, ¿no es cierto, Karen? ¿Has hecho tu idea 3 puntos, no? No, por mí. Y miren, cuando hay una cifosis a nivel de la columna dorsal, el espacio que se forma entre la región cervical y la pared son unos centímetros, ¿no? Eso es lo que hacemos con la flecha. O la palpación, dolor a la palpación, limitación en la movilidad, limitación a los movimientos tanto laterales como de flexo-extensión. Claro, porque la columna está sumamente rígida. Afecta principalmente a la columna lumbar, pero no solo es columna lumbar, por si acaso. Miren, hacemos la maniobra de Adams o dedo suelo, ¿no es cierto? Pero el test que se hace es el test de Chauvet, ¿no? Se le pone al paciente, se le cuenta 10 centímetros entre S1 y L5, 10 centímetros en sentido cefálico, y luego se le pide que flexione. Al flexionar, es decir, al llegar los dedos de la mano a los pies, tiene que incrementarse de 10 hasta 15 centímetros. Y cuando se extiende, bajar de 10 a 8 centímetros. También valoramos, por ejemplo, esta maniobra, ¿no? El mentón
hacia la región anterior del tórax. ¿Qué maniobra neurológica se conoce a esta maniobra? Kerning-Rudzinski. Rudzinski, ¿no? Lleva el cuello. Son manifestaciones incluso, no solamente de estructuras óseas, sino también son alteraciones a nivel de la rigidez de nuca, de las meninges. Cuando tú tienes un paciente con meningitis, bacteriano, por ejemplo, echado está rígido, tú tratas de flexionar la cabeza hacia adelante, ¿no? Tratando de que el mentón toque todas. Ellos no pueden, pero mira, por una maniobra osteoarticular tampoco puede llegar. Entonces hay que aprender a veces a diferenciar si es osteoarticular lo que no me permite flexionar, o es una rigidez meningia que no me permite movilizar. De que muchos cogen al paciente, está echado y lo quieren levantar de frente, y a veces son viejitos, y a veces tienen problemas osteoarticulares, y por sus problemas osteoarticulares que no pueden, no por su problema meningia. Siempre lo relajamos un poquito, soltamos un poco, y recién hacemos la maniobra. Y es muy común que nos equivoquemos. Maniobra de Farabe, ¿no? El 4, el famoso 4. Y simplemente yo presiono la parte interna de la rodilla con la apófisis espinosa superior del lado contralateral. ¿Qué estoy buscando? Dos cosas. Uno, la articulación coxofemoral, coxofemoral, y también una alteración a nivel de la articulación sacrocoxígea, ¿no? También busco expansión torácica. Le pido al paciente y le digo qué tanto expandes. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a expandir más o va a expandir menos? Menos, ¿no? Recuerden que la columna vertebral está toda rígida. No le va a permitir los movimientos a las costillas. Su expansión torácica también va a estar disminuyendo. En la maniobra de Wolfram y Eriksen, ¿no? En la cual tratamos de la apertura. La apertura, ¿no? Cogemos la espina ilíaca anterior superior de ambos lados y tratamos de abrir. ¿Qué articulación estamos teniendo ver? Y la dice que queremos juntar, ¿cierto? Diagnóstico con estos criterios, ¿no? Exponencia universal. Lumbalgia, otro síndrome muy común. Creo que todos ustedes han debido tener lumbalgia en algún momento. Generalmente son lumbalgias posturales, ¿no? Porque están todo el rato sentados, aburridos de sueño y con el cansancio de todo el día, ¿no? Claro, estar parados en sus prácticas, después venir a estar sentados y ir a sus casas a seguir estando sentados y a seguir estudiando. Es pesado, yo lo he vivido, así es que sabemos cómo es estudiar medicina. Pero cuando hablamos de lumbalgia, estamos diciendo que es un dolor de cintura. Pero el dolor de cintura es totalmente inespecífico. Es como vuestra compañera Mía Guzmán me dijo, tengo cefalea. ¿Qué tipo de cefalea tendrá? Pues será primaria, será secundaria. La lumbalgia es lo mismo. La lumbalgia simplemente es un dolor de cintura que puede tener múltiples causas. Lumbalgia desde mala posición al sentarse, lumbalgia desde hacer esfuerzo físico, lumbalgia desde una infección urinaria, lumbalgia desde una alteración a nivel de la columna vertebral, lumbalgia a nivel de una contractura muscular. O sea, lumbalgia es un término general que simplemente habla de un dolor de cintura. Y hay que ponernos a buscar cuál será pues, la causa de la lumbalgia, ¿no? Es como fiebre, tiene fiebre, pero ¿por qué será pues, la fiebre? Igual es la lumbalgia. Entonces, tenemos lumbalgia mecánica y la lumbalgia no mecánica o fisiológica, ¿cierto? Miren todo lo que cambia una mecánica y la no mecánica, ¿no? Después, siempre hay que ver nociceptores. Les comentaba que en el último congreso, por ejemplo, al dolor psicógeno le han puesto dolor nociplástico, ¿no? Están conociendo ya como ese nombre. Nociplástico, le digo. Entonces hay que buscar discos intervertebrales, articulaciones interapofisiarias, huesos del periósteo, músculos, tendones, raíces nerviosas. Es todo un historial, ¿no? Para buscar la causa de la lumbalgia, la causa del dolor. También tenemos maniobras, ¿no es cierto? Como la cuerda de Fourier, ¿no? ¿Qué tanto él se va a inclinar? ¿Qué tanto se inclinan ustedes? ¿Apenas? Maniobra de Chauvet y maniobra de Lassalle, que ya lo hemos mencionado.
maniobra de Braga, que ya lo hemos mencionado. Acá, por ejemplo, es importante percutir. Percutir la zona lumbar, no solo las fosas lumbales, que en algún momento les había comentado que la percusión no necesariamente es para escuchar. La percusión en muchos casos es para los casos. Lo mismo odontólogo, ¿no? Percute el diente no para escuchar como si es mate, ¿no? Percute para buscar dolor. Igual en la puñopercusión lumbar, yo no percuto para ver, para escuchar, yo percuto para ver si existe dolor. Igual, los cuerpos vertebrales los percutimos para buscar dolor. Otra patología común es la sacroileitis. Casi nadie le da mucha importancia a esta articulación. Y simplemente es el sacro con el coxal. Tenemos un montón de ligamentos en esa zona. El famoso punto de Forester, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El punto de Forester. Junior, en la mañana sabías, Alberto Junior, tú sabías perfectamente cómo era el punto de Forester, ¿no? ¿Cómo era? Es por debajo de la espina ilíaca posterior superior. Un poco por debajo. Cojo la espina ilíaca posterior superior y presiono por debajo y genero dolor. Esto me da un síntoma o un signo muy importante de manifestaciones a nivel de la articulación sacroiliaca. Algunos autores lo conocen como el síndrome de dolor lumbar bajo a la sacroilitis. Bueno, esto creo que es parte de exploración física. Aquí está la maniobra, ¿no? El otro es el test también, cómo le comprime y cómo lo flexiona hacia adelante para buscar dolor. Pero también tenemos varias maniobras, porque recuerden que esta maniobra de Patrick Farabeo es más útil para este tipo de articulación. También la de Eriksen y de Goldman. Lo que hacemos es buscar justamente los ligamentos que unen tanto el sacro como el coxal, ¿no? Entonces, la maniobra de Patrick Farabeo nos sirve mucho. La de Jomanet también, de Geisling también, ¿no? Recuerden la de Geisling, ¿no? Yo flexiono una pierna y la otra la hago caer. Y creo que eso es todo. Muy bien, chicos, la siguiente clase